Muy bien. Buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de la primera parte de cómo se prueban los tratamientos. Como les decía, en este curso vamos a irnos de tratamientos, luego nos vamos a pasar por revisiones sistemáticas, estudios de diagnóstico, pronóstico y vamos a finalizar con guías clínicas y búsqueda. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo se prueban los tratamientos en esta clase. Entonces, vamos a decir que el ensayo clínico aleatorio consiste en un estudio experimental prospectivo. La verdad es que hablar de ensayo clínico aleatorio y hablar de todos los tecnicismos de la investigación a veces tiende a ser muy tedioso, aburrido a final de cuentas. Entonces, aquí voy a aventurarme y tratar de simplificar muchas cosas. Espero que los expertos en metodología que están conectados no se enojen conmigo, no se ofendan. Traten de tomarlo por el lado amable. Voy a poner un tratamiento que es un ejemplo chusco tal vez, pero vamos a tratar de hacer siempre la analogía entre cómo pudiéramos evaluar este tratamiento y cómo verdaderamente evaluamos los tratamientos en la vida real, en la práctica diaria. Entonces, a pesar de que el ejemplo pueda parecer chusco, es algo que vale la pena resaltar porque a veces nos perdemos la vista de lo que realmente tenemos que discernir o tenemos que checar en un estudio de tratamiento o en cualquier estudio según las percepciones previas que tengamos al respecto. Entonces resulta que hace algunos años, no sé si se acuerdan de estas pulseras que se pusieron de moda hace ya varios años. Estas pulseras Power Balance decían que servían para todo, que te mejoraban el balance energético y que te mejoraban tu rendimiento atlético y tu rendimiento deportivo y no sé cuánta cosa. Era una octava maravilla del mundo y los mismos atletas o personalidades, celebridades las empezaron a recomendar. Entonces yo me quedé pensando en aquel entonces que aquí en México nosotros tenemos algo que es tal vez igual o más poderoso que esas pulseras Power Balance, que es esto. No me dejarán mentir, el hilo rojo que se pone en la muñeca de los bebés o que se pone en la frente o que se pone en el ombligo es más poderoso que esas pulseras Red Power. Entonces vamos pensando en juntar estos poderes terapéuticos y así es como llegué a la pulsera Red Power. Esta pulsera que yo inventé y que yo soy distribuidor y que les quiero vender en este momento porque mejora tu salud, mejora tu nivel de energía, está indicada y recomendada para toda persona que se sienta cansada, estresada, desvelada o miserable. Y esto está completamente garantizado. ¿Qué opinan? ¿Cuántos de ustedes quisieran una de estas? Que es una pulsera que es desintoxicante, 100% natural, biodegradable, no contiene antioxidantes. ¿Cuántos de ustedes quisieran si esta pulsera cuesta solo 299 pesos? ¿Cuántos de ustedes quisieran una pulsera de estos si costara $299? Aquí, a final de cuentas, estoy afirmando que esta pulsera mejora la salud. Entonces, si a ustedes no los puedo convencer de que me compren esa pulsera, ¿cómo pudiera convencerlos para que lo hicieran? Es decir, de alguna manera yo tuviera que demostrar que mi producto funciona. Entonces, aquí los pudieras hacer abierto. ¿Cómo pudiera demostrar, sin términos técnicos, que esa pulsera verdaderamente mejora la salud? Y podemos irnos por partes. Entonces, pudiera emitir una opinión mía o una opinión de otra persona. Entonces, yo tengo una opinión de una persona muy respetada que habla bien de esta pulsera para ver si ustedes la pudieran recomendar. Entonces, aquí está la opinión. Esta persona dice que la pulsera es maravillosa. Te sientes mucho mejor en cuanto te la pones. ¿Eso es una prueba de que esa pulsera funciona? Y a final de cuentas, esas opiniones, las acerca de tratamientos, afirmaciones sobre tratamientos, las vemos día con día. Todas estas que estamos viendo en los últimos meses son opiniones sobre tratamientos, a final de cuentas, pero no es una prueba. No es una prueba de que ese tratamiento está funcionando o que funcionó. Igual,
No necesitan ser celebridades, pueden ser profesionales de la salud. Esta persona, esta doctora, es pediatra, es una doctora, y hizo afirmaciones bien fuertes sobre un tratamiento para COVID, pero a final de cuentas era su opinión y resulta que ella no nada más es doctora, sino que también ella cree que el semen de los demonios y el ARN de los extraterrestres son causas de la enfermedad. Entonces, esas son pruebas de que ese tratamiento funciona. Pues no, la opinión obviamente no es una prueba de que algo funciona. Entonces, si las opiniones no son pruebas, vamos metiéndole ciencia. Vamos hablando de estudios. Entonces, un primer estudio pudiera ser algo que demuestre o que hable del mecanismo de acción de la pulsera. Y resulta que yo, para hacerme distribuidor, yo publiqué un estudio sobre mis pulseras maravillosas, en el cual en cultivos celulares yo demostré que esos cristales rojos que están dentro de la pulsera Red Power pudieron aumentar la secreción de endorfinas y serotoninas en las células. Eso ya demuestra que en los humanos va a ser maravilloso, que los humanos se van a sentir bien. Final de cuentas, aquí, ¿qué estoy demostrando? Estoy demostrando un mecanismo de acción. Estoy demostrando cómo pudiera funcionar en un humano. Pero de aquí a acá hay un camino bastante largo. Esto no es una prueba aún de que en un humano se va a comportar así y va a mejorar el humano. Igual, así nos encontramos un montón de afirmaciones en donde ustedes quieran, tanto en los chats, en WhatsApp, en Facebook y en todas las redes sociales, nos encontramos en afirmaciones como esta. Aquí dice que el plátano contiene una lectina, que es un potente anti-COVID, que bloquea la entrada celular del virus. Ahí nos están mencionando un mecanismo de acción y hasta nos están emitiendo una recomendación. Se recomienda el consumo de un plátano al día. Ya te están diciendo quién lo está recomendando. Entonces, aquí en esta afirmación están emitiendo una opinión y te están hablando de un mecanismo de acción. Estas son pruebas de que eso funciona. Y a final de cuentas, así podemos verlo cuando nos topemos un estudio. Este estudio está publicado y habla de la melatonina y habla del mecanismo de acción de la melatonina. Entonces, el mecanismo de acción puede estar razonable, fundamentado, pero eso no comprueba de que ese medicamento realmente funcione. Entonces, sería aventurado empezar a usar la melatonina en pacientes con esa enfermedad ante un solo estudio que habla de la hipótesis, de la teoría o del mecanismo de acción por el cual pudiera llegar a funcionar en los humanos. Hay un camino muy largo todavía. Entonces, en realidad, los estudios in vitro no son pruebas suficientes para que podamos empezar a usar tratamientos en nuestra práctica. Ahora, vámonos más adelante, ¿qué tal los estudios en animales? Yo publiqué de mis pulseras que los ratones que les pusimos la pulsera como collar tuvieron una mayor actividad física. Estaban deprimidos y se empezaron a mover mucho más los ratones. De nuevo, ¿con eso estoy demostrando que las pulseras funcionan en los humanos? Pues no, tampoco. De la misma forma, aquí tenemos un estudio que está hecho en primates no humanos, en el cual se demuestra que este medicamento no sirvió para nada. Si en este estudio se hubiera demostrado que sí sirvió, ¿significa que ya lo podemos usar en humanos? De nuevo, hay un camino largo. Un estudio en un animal, un estudio en animales, no significa que esto pudiera funcionar, no necesariamente. Entonces, los estudios en animales tampoco son pruebas suficientes. Ahora, una de las respuestas más automáticas para empezar a recomendar tratamientos es que alguien lo recomiende o que alguien lo haya usado. Es decir, a mí me pudieran pedir testimonios. Ok, ¿usted ya ha usado esa pulsera o tiene pacientes que ha usado esa pulsera? Y yo les puedo decir que sí tengo pacientes. Es más, publiqué un reporte de un caso. A esta persona yo le recomendé la pulsera y lo usó, y esta persona dice que se sintió completamente vitalizada. Eso demuestra que la pulsera funciona por ese reporte de un caso que pudiera estar publicado. De nuevo, este es un reporte de un caso de 42 años que usó tal tratamiento y mejoró. Eso significa que fue el tratamiento lo que hizo que mejorara. ¿O fue la historia natural de la enfermedad? No lo podemos saber, no podemos saber qué hubiera pasado con esa persona si no se le hubieran dado ese tratamiento.
Ahora, entonces estamos hablando de un reporte de un caso o de un testimonio. ¿Qué tal muchos testimonios? ¿Qué tal? Dicen por ahí que una golondrina no hace verano. ¿Qué tal muchas golondrinas? Eso sería una serie de casos. Bueno, yo también les puedo decir, yo publiqué esta serie de casos con varios pacientes y se los puse a estas 3 personas, o multiplíquenlo por 5, por 10 o por los que ustedes quieran, y se sintieron mucho mejor todos ellos. Eso demuestra que funciona. De nuevo aquí, tenemos una serie de 4 casos donde usaron ese tratamiento y dicen que mejoraron. ¿Eso es una prueba de que esto funciona? De nuevo, no estoy menospreciando todos estos tipos de estudios. Estoy diciendo que esos son pasos para llegar a algún día poder recomendar tratamientos, pero esta serie de casos tampoco es razón suficiente como para que se pudiera implementar un tratamiento. Si estos 4 mejoraron, ¿qué hubiera pasado si no se lo hubiéramos dado? Capaz de que no hubiera mejorado, capaz de que hubieran mejorado independientemente de ese tratamiento por la historia natural de la enfermedad. Entonces, la única forma de saber si ese tratamiento tuvo un efecto sería comparando, teniendo una referencia de otros pacientes a los que no les das el tratamiento para ver qué pasa con ellos, para ver si hay una diferencia entre los 2 grupos, entre los que sí estás usando el tratamiento y los que no. Bueno, entonces yo les pudiera decir, yo hice un estudio comparativo y aquí está el estudio comparativo. A todos estos de arriba yo les puse la pulsera y a todos estos de abajo no se las puse. Y los de arriba dicen que se sintieron bien y los de abajo dicen que pues se sintieron igual. Con ese estudio estoy demostrando que funciona. Yo estoy seguro que a primera vista están viendo que esas 2 poblaciones son diferentes, no son comparables, tienen características distintas. Entonces, capaz de que haya algo en esta población que haga que ellos se sientan mejor después, algo diferente a y no necesariamente es el tratamiento que yo estoy usando. Entonces, para comparar necesitaríamos que esos 2 grupos que estás comparando se parezcan entre ellos. Si no se parecen entre ellos, pues ¿cómo vas a atribuirle a la intervención o al tratamiento que fue la intervención o el tratamiento lo que los hizo mejorar? Entonces, aquí tenemos un estudio que hizo mucho ruido y fue lo que desencadenó la euforia o el entusiasmo acerca de la hidroxicloroquina combinada con acitromicina para el COVID. Y resulta que este estudio eran bien poquitos pacientes, pero independientemente de eso, querían hacerlo comparativo y resulta que agarraron pacientes de un hospital y los compararon contra pacientes de otro hospital. Entonces, ¿cómo sabes que tenían las mismas características estos 2 pacientes? Como para atribuirle al tratamiento ese beneficio que pudieras haber dado. Pero bueno, vamos enfocando entonces, vamos a volver a las pulseras y vamos a tratar de enfocar el problema de salud que tenemos enfrente para tratar de diseñar nuestro experimento con el cual yo pudiera convencerlos a ustedes de que mi pulsera sí funciona, mi tratamiento sí funciona. Entonces, ¿cuál es el problema de salud que tenemos enfrente? Pues que tenemos personas que se sienten cansadas, desveladas, miserables. Ese es el problema de salud que tenemos. Miserabilidad, vamos a ponerle. Entonces, ¿cuál es la intervención que nosotros queremos usar en esta población? Queremos usar la pulsera Red Power que yo les estoy tratando de vender. Pero como les digo, necesito comparar las fuerzas para ver si esta pulsera pudiera tener algún efecto en estos de arriba. Entonces necesito compararlo con otro grupo que no la use. Entonces, en personas desveladas o en personas miserables, el uso de la pulsera comparado con usarla. Y tenemos que decidir un desenlace, un resultado con el cual nosotros vamos a dar ese veredicto de si esto comparado con esto funcionó para esto. Entonces, en personas que se sienten miserables, el uso de la pulsera comparado con usarla reduce la miserabilidad. Y aquí ustedes pudieran medir la miserabilidad como ustedes quieran. Piénsenlo como un desenlace clínico. Sí se puede medir la miserabilidad a final de cuentas. Tenemos muchas encuestas de desgaste emocional, de burnout y como ustedes quieran. Tenemos encuestas para medir el antes y después de usar estos tratamientos. Entonces, por más chusco que se escuche esto, sí se podría evaluar. Entonces, esto te diría si el uso de estas intervenciones tuvo algún efecto en estos pacientes. Entonces, aquí yo ya estoy viendo más diseñado un experimento, un estudio con el cual pudiera comprobar verdaderamente si mi tratamiento, mi pulsera en este caso, funciona, ¿no? Entonces me dicen, ok,
Así como lo estás planteando, ve a hacer el estudio y si te sale bien el estudio, entonces ya te voy a creer y ya te voy a comprar ese tratamiento. Muy bien, vamos a ir a buscar pacientes. Resulta que buscamos pacientes y yo me pongo a reclutarlos y a la mitad de esos pacientes les voy a asignar la pulsera y a la otra mitad no se los voy a dar. Y así quedaron mis grupos. ¿Qué opinan? ¿Está bien hecho así? Yo a todos estos les estoy poniendo la pulsera y a todos estos no se las estoy poniendo y estoy evaluando después si les fue bien o les fue mal. Yo estoy seguro que a simple vista ya estamos viendo el problema que estábamos viendo hace rato. Este grupo, yo creo que no se parece tanto a esto. Aquí estoy ilustrando a personalidades que tal vez no se parezcan tanto a estas. Todos ellos, todos los pacientes de ambos grupos pudieran cumplir con criterios de inclusión. Pudieran estar dentro de cierto rango de edad, pudieran tener un estrés en cuanto a sus trabajos similar, pudieran checar todos los criterios de inclusión, pero a final de cuentas, como yo los puse en esos dos grupos no se parecen. Vamos a decir, aquí, a simple vista, parecen ser personas más esotéricas y aquí personas más intelectuales. Entonces, estamos comparando dos grupos con características distintas. Y esas características pudieran influir en cómo les va después. Y no necesariamente fue mi pulsera. Entonces, para poder hacer un estudio de tratamiento, yo necesito que estos dos grupos se parezcan entre ellos. Que se parezcan lo más posible en todo, excepto en qué, en la intervención que yo estoy tratando de evaluar. Entonces, necesito grupos similares en todo, excepto en el uso de ese tratamiento. Entonces, ¿cómo le pudiera hacer para que quedaran los dos grupos similares? Haciéndolo al azar. Ahí es donde sirve la aleatorización. Si yo lo hago al azar, si yo asigno los tratamientos al azar, los pacientes que esté reclutando van a tener la misma oportunidad de caer en el grupo de la intervención o en el grupo de comparación. Según el azar, van a tener la misma 50% de probabilidades de caer aquí o de caer acá. Entonces, eso va a hacer que a medida que van creciendo el número de pacientes en tu estudio, van a empezar a quedar más o menos iguales los grupos. Va a haber la misma cantidad de mujeres aquí que acá, la misma cantidad de personas de tales edades aquí que acá. El promedio de edad se va a empezar a balancear. Entonces, en vez de tener dos grupos tan diferentes como estos dos, al hacerlo al azar me pudieran quedar así. Y aquí ya tenemos la misma cantidad de esotéricos intelectuales de este lado y la misma cantidad de esotéricos intelectuales de este lado. Entonces, estos dos grupos ya se parecen. Entonces, fíjense, ¿qué estoy planteando aquí? Estoy planteando hacer un experimento en el cual yo tenga una población que tenga esos criterios de inclusión, del cual yo voy a agarrar un pedacito de esa población, una muestra, y al azar les voy a asignar una intervención, un tratamiento, o un control, una comparación u otro tratamiento, y a través del tiempo los voy a seguir para ver qué les pasa. Y voy a ver si hay diferencias entre este grupo y entre este grupo. Entonces estamos viendo que estoy tratando de hacer un experimento en humanos y un experimento cuyo tratamiento estoy decidiendo al azar. ¿Cómo se llama este estudio? Es un ensayo clínico aleatorio. Entonces, si se fijan, el hacer un estudio comparativo que sea al azar es una primer característica que tiene que tener un estudio de tratamiento para evaluar imparcial y justamente ese tratamiento para ver si funciona o no. Entonces, esa característica es una característica de validez. Cuando leamos cualquier estudio, independientemente que sea de tratamiento o de cualquier otra cosa, tenemos que pensar en ese sentido. Lo primero que tenemos que cuestionar al leer es la validez. El primer paso que tengo que checar es la validez, es cómo lo hicieron. Porque si lo hicieron mal, si hicieron el experimento, el estudio mal, si tiene características o fallas las que pueden comprometer los resultados, entonces no le voy a creer. Entonces, primero, en otras palabras, tengo que checar si ese estudio está bien hecho para ver si le creo a los autores, si le creo al experimento o al estudio. Si
ese estudio, al leer sus características, veo que está bien hecho, entonces ya voy a leer los resultados, porque si no, no tiene caso leerlos. Si no le voy a creer porque está mal hecho, entonces ¿para qué veo los resultados? Entonces, si está bien hecho, checamos los resultados y en los resultados vamos a checar si sirven de algo, si son clínicamente relevantes o importantes o pertinentes, porque no todo lo estadísticamente significativo es clínicamente relevante. Y si el estudio está bien hecho y los resultados son clínicamente relevantes, el siguiente paso es ver la aplicabilidad, ver si esos hallazgos lo puedo aplicar en mi paciente. ¿Ok? Entonces, esa primera característica que mencionamos ahorita de tener grupos comparativos que hayan sido hechos al azar, es la primera característica que hace válido un ensayo clínico. ¿Ok? Continuemos. Ahora, el objetivo de hacerlo al azar entonces fue que los grupos quedaran similares. Pero ¿qué pasaría si yo estoy reclutando pacientes para mi estudio de la pulsera y resulta que llegan dos pacientes que cumplen con criterios de inclusión y que los debo de meter esos dos pacientes a mi estudio? Pero resulta que, ¿qué pasaría si yo estoy convencido que mi pulsera funciona y yo tengo enfrente esta asignación de tratamientos? Entonces, fíjense, si yo tengo enfrente esta asignación de tratamientos, yo estoy viendo aquí el orden con el cual van a recibir los tratamientos mis pacientes. Entonces, yo aquí estoy observando que el siguiente paciente que llegue, que cumpla criterios de inclusión y que tenga que meter al estudio, ese paciente va a recibir la pulsera. El siguiente paciente va a recibir el grupo control. El siguiente paciente va a ser del grupo control, el siguiente de la pulsera. Entonces, fíjense, si yo estoy convencido que mi pulsera funciona y yo estoy viendo que la pulsera es el siguiente tratamiento que le va a tocar al siguiente paciente, yo quisiera meter aquí, para conveniencia, a un paciente que yo creo que va a sentirse mejor con la pulsera. Entonces, ¿qué pasaría si llegan al mismo tiempo ellos dos? ¿A quién voy a reclutar primero? A pesar de que ellos dos llegan al mismo tiempo, voy a agarrar tal vez a una persona esotérica. ¿Por qué? Porque yo siento que el esotérico va a creer en la pulsera y se va a sentir mejor. Y voy a reclutar primero a esta persona en vez de a esta persona que es alguien intelectual o científico. Porque yo ya creo que le va a ir mejor. Entonces ahí yo puedo estar sesgando las cosas a pesar de que ustedes me dijeron que lo hiciera al azar y lo hice al azar. Esta hoja salió al azar por medio de una computadora. Yo aquí estoy viendo los tratamientos consecutivos. Entonces yo no debería de tener esta hoja. Esta hoja que tiene la asignación de los tratamientos debería estar oculta. Esta secuencia aleatoria, esta secuencia de aleatorización que obtuvimos con el objetivo de que fueran similares los grupos, lo debo de ocultar de alguna manera. ¿Cómo pudiera ocultarlo? Una manera pudiera ser todas estas asignaciones, yo pudiera cortarlos en papelitos y ponerlos en sobres consecutivos de tal manera que esos sobres estuvieran cerrados y yo no los viera. Entonces, en vez de tener esto, tendría frente a mí esto. Entonces, llegan los dos pacientes y pues ni modo, yo no estoy viendo qué tratamiento le va a tocar. Entonces, yo voy a escoger a uno de esos dos pacientes y después de escogerlo ya voy a abrir el sobre para ver qué le tocó. Ojo, esto se llama ocultación de la aleatorización o ocultación de la secuencia aleatoria. Esto no es cegamiento, no es enmascaramiento. Esto es ocultación de la secuencia aleatoria. Otra manera pudiera ser que yo estuviera reclutando pacientes aquí y yo no tuviera enfrente la secuencia aleatoria, sino que hubiera otra persona, una persona independiente que estuviera haciendo esa aleatorización. Entonces, al llegar pacientes, yo lo tuviera a hablar por teléfono. Oye, me llegó un paciente. Y esa persona, aparte, que no está de ninguna manera involucrada con el paciente, me diría que le toca. Esa persona ya no está viendo y ya no se está influyendo al ver esos pacientes. Entonces, había una centralización de esa asignación de tratamientos. Entonces, esta persona me diría y ya me diría si le toca intervención o si le toca control. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque si yo no hago esto, yo
consciente o inconscientemente, pudiera estar asignándoles tratamientos a los pacientes según mi percepción y según cómo yo creo que les pudiera ir mejor a los pacientes. Y estoy sesgando, estoy cometiendo un sesgo ahí. Entonces, el objetivo de hacerlo al azar es tener grupos similares para evaluar de manera justa un tratamiento. ¿Cómo veríamos esto en una publicación? Pues lo veríamos tal cual. Veríamos que los pacientes, por ejemplo, en este estudio, veríamos los pacientes fueron asignados al azar, aquí está diciendo al azar. ¿Cómo lo hicieron al azar? Con estas características. ¿Y quién lo hizo? Lo hicieron de forma electrónica, de manera central, y te están explicando exactamente cada uno de los pasos que siguieron para lograr, primero, que fuera al azar, y segunda, que estuviera oculta esa secuencia aleatoria, que fuera otra persona o que fueran sobres o que fuera aparte. Entonces, la segunda característica para que un estudio esté bien hecho es que esté oculta la secuencia aleatoria. Primero, que sea al azar, y segunda, que esté oculta esa asignación. Tercera característica, volviendo a la pulsera. Imagínense que ya tengo mis dos grupos y lo hice al azar. Y muy bonito me quedaron los dos grupos al azar. Esto lo pueden multiplicar por 10 o por 100, este lo pueden multiplicar por 10 o por 100, y nos estamos dando cuenta que los grupos quedaron similares, hubo la misma cantidad de personas esotéricas e intelectuales de los dos lados, todo va muy bien, los dos grupos quedaron similares. Entonces, al hacer el experimento, a estos yo les puse la pulsera y a estos no les puse nada. Y después, al cabo de un tiempo, me di cuenta que muchos de este lado se empezaron a sentir bien. Y una proporción menor de este lado se sintió bien. Muchos de este lado se empezaron a sentir mal o se sintieron igual de miserables como estaban antes. ¿Eso significa que la pulsera funcionó? Pónganse a pensar, ya tenemos el estudio como queríamos, ya están al azar, los dos grupos quedaron similares, a estos les puse y a estos no, estos se sintieron bien y estos se sintieron mal. ¿Eso significa que la pulsera funcionó? No necesariamente. ¿Por qué? Porque ya lo deben de estar sospechando más de uno de ustedes. Si a estos les estoy dando algo y a estos no les estoy dando nada, la mente es poderosa y se pudiera estar sugestionando la persona que está recibiendo el tratamiento, y para mal se pudiera estar sugestionando la persona que no le tocó nada. Estos pudieran decir, y si me tocó, qué bien, ya me voy a sentir mejor, etcétera, etcétera. Y estos que están por acá dicen, ay, no me tocó nada, me tocó en el grupo control, no me voy a sentir bien. ¿Cómo se llama eso? Es el tan bien conocido y tan subestimado efecto placebo. Ahora, ¿qué tanto nos pudiéramos sugestionar con el efecto placebo? Bueno, el conocimiento del efecto placebo ya lo conocemos desde hace siglos. Ayer hablábamos de los tractores fantásticos, de los tractores metálicos, esos del tal Perkins, que el doctor John Hagar le quitó su trabajo, porque a estas personas, al momento de hacer tractores falsos, tractores placebo, ya no sirvió el tratamiento a eso, porque se estaba sugestionando la persona. Luego, hay ejemplos. Ustedes pudieran decir, es que el efecto placebo funciona en desenlaces que son subjetivos. Es decir, ¿qué tanto te duele? Y después, ya me duele menos. ¿O qué tal mal te sientes desde el punto de vista psicológico? Ok, ya me siento mejor. Pero no necesariamente se queda ahí. A veces subestimamos hasta dónde puede llegar el efecto placebo. Por ejemplo, durante los 30, el tratamiento de los pacientes con cardiopatía isquémica era la cirugía para ligar la arteria mamaria interna. Se pensaba en aquel entonces que si tú ligabas esa arteria iba a provocar un reflujo de la irrigación del corazón, iba a haber irrigación colateral y iban a mejorar estos pacientes. Y así se empezó a usar este tratamiento durante varios años, durante décadas, casi 3 décadas. Alguien, a finales de los 50, alguien decidió poner en duda esto, a pesar de que después de la cirugía los pacientes decían que se sentían mucho mejor. Estamos hablando de pacientes con angina. Y resulta que estos pacientes mejoraban después de esas cirugías. Bueno, alguien lo puso en duda e hizo un ensayo clínico aleatorio en el cual metían a los pacientes a cirugía, los anestesiaban, los dormían,
y luego tiraban un volado. Si salía águila, les abrían y les ligaban la mamaria interna. Si salía sello, les abrían, pero no les hacían nada. Cirugía falsa contra cirugía verdadera. ¿Qué les pasó a los pacientes? Los pacientes mejoraron prácticamente igual en los dos grupos, en la cirugía falsa, que en la cirugía placebo y en la cirugía verdadera. Vean lo que dice el artículo ese. El grado de mejoría de algunos de los pacientes era extraordinario. Un paciente, el caso número 4, que no podía ni siquiera ir a trabajar por su condición cardíaca, casi de inmediato se rehabilitó y volvió a su trabajo. Reportaba una mejoría de 100% a los 6 meses y de 75% después de un año. Sus arterias nunca fueron ligadas. De nuevo, aquí pudieran decir, bueno, pues primero, imagínense todas las cuestiones éticas de hacer ese ensayo clínico, pero bueno, este ensayo clínico demostró que ese tratamiento era un placebo y estábamos metiendo a cirugía con todos los riesgos de la anestesia de hace varias décadas, casi un siglo. Los estábamos metiendo a riesgo de quirófano, a riesgo quirúrgico y de anestesias a pacientes ante una cirugía placebo, una cirugía que no servía para nada. Ahora, ustedes pudieran decir, bueno, es que los síntomas que estamos evaluando para ver si mejoran o no siguen siendo subjetivos. ¿Qué tanto te duele el pecho al subir escaleras? ¿Qué tanto te falta el aire? Puede ser algo muy subjetivo. Bueno, de cualquier manera, cuando medimos cosas objetivas para ver el efecto placebo, también lo observamos. Vean resulta que los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva pueden tener arritmias, bloqueos. Entonces, ¿qué tal si les implantamos un marcapasos? Y en este estudio implantaron marcapasos, pero a unos se los prendieron el marcapasos y a otros se los dejaron apagados. Y al medir qué les pasaba a los pacientes, se dieron cuenta que midiendo con ecocardiograma los gradientes de presión, los pacientes con ese marcapasos placebo, marcapasos apagado, también mejoraban los síntomas y los gradientes de presión. Entonces, aquí se demuestra el alcance del efecto placebo. Entonces, no podemos olvidar el poder de la mente y esa sugestión cuando estemos tratando de evaluar si funciona o no un tratamiento. ¿Y cómo se logra esto? Enmascarando, cegando. Aquí es donde entra. Ya que te asignan el tratamiento, después de haber hecho la aleatorización, cuando te lo asignan, sigue el enmascaramiento o el cegamiento de tal manera que tú no sepas qué te están dando y que tampoco los médicos, si se puede, que nadie sepa qué les están dando para quitar esa sugestión. Entonces, pongámonos a pensar, si yo le pongo mi pulsera a un paciente y el paciente mejora y se siente mejor, ¿significa que la pulsera funcionó? No necesariamente. Puede ser la historia natural de la enfermedad o puede ser el efecto placebo. De igual forma, si yo le doy un tratamiento a un paciente, el que ustedes quieran, y el paciente mejora, ¿significa que el tratamiento funcionó? No necesariamente. Pudo haber sido la historia natural de la enfermedad o el efecto placebo. Forzosamente en los estudios deberíamos de quitar esa sugestión y ese poder de la mente. ¿Y cómo se logra esto? Después de la aleatorización, después de asignar los tratamientos, a partir de este punto podemos usar el cegamiento para enmascarar, para quitar la sugestión tanto en pacientes como en como en médicos tratantes, para evitar la sugestión de los mismos médicos y no estar tratando de manera distinta a los dos grupos. Así ayuda el enmascaramiento o el cegamiento. Entonces, la ocultación de la secuencia aleatoria previene el sesgo de selección, que significa que tú escojas los pacientes consciente o inconscientemente a conveniencia y te quedan los grupos distintos. Entonces, esto siempre se puede implementar en cualquier estudio. Siempre. La ocultación de la secuencia aleatoria previene el sesgo de selección. El enmascaramiento o el cegamiento no siempre se puede implementar. Esto previene sesgos ya después de la asignación del tratamiento y no siempre se puede implementar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar el impacto de la lactancia en desenlaces de niños, ¿cómo vamos a cegar o enmascarar eso? No puedes hacer una lactancia placebo. ¿Cómo puedes cegar, por ejemplo, un tratamiento que quisieras, dos técnicas quirúrgicas, una abierta y otra laparoscopía? ¿Cómo vas a cegar eso?
vas a hacer la rajada de la abierta con los 3 hoyitos de la laparoscopía. Eso no se puede cegar. Entonces, no siempre se puede cegar o enmascarar, pero siempre se puede ocultar la secuencia aleatoria. Y los estudios que no ocultan la secuencia aleatoria pueden magnificar o exagerar los resultados en un 40%. Es más importante la ocultación de la secuencia aleatoria que incluso el cegamiento o el enmascaramiento. ¿Cómo lo veríamos esto en los estudios? Pues eso lo buscaríamos específicamente, si está enmascarado, cegado, de qué manera o con qué placebo. Veamos este estudio. Este estudio estaban evaluando este tratamiento para profilaxis ya que te expusiste a un paciente con COVID. Y bueno, el desenlace primario era confirmar COVID por laboratorio o por sintomatología, si tenías síntomas de COVID. Entonces, esto puede llegar a ser muy subjetivo. Por lo tanto, si tú estás evaluando la efectividad de un tratamiento con unos síntomas que pueden ser muy subjetivos, yo quiero que ahí lo enmascares. Yo quiero que ahí sea cegado. Entonces, yo buscaría que lo hayan hecho cegado y efectivamente este estudio estaba cegado, se usó un placebo aparte del tratamiento para quitar esa sugestión. Porque si no, yo estoy seguro que a todos les ha pasado durante todas estas semanas. A los que no les ha dado, ya sentimos que nos ha dado un montón de veces COVID. Ya tenemos esa sugestión. Entonces necesitamos quitar el poder de la mente. ¿Cómo hacemos eso? Con el cegamiento o el enmascaramiento cuando esto sea posible. Siguiente punto. Volviendo a las pulseras, yo estoy tratando de que las personas que usen las pulseras se sientan menos miserables. ¿Qué pasaría si al grupo de la pulsera yo también los mandara con un nutriólogo, un masajista y un entrenador personal? Y al grupo control no. Oye, pues espérame tantito, o sea, si mejoran estos pacientes, ¿fue la pulsera o fue el masaje y la dieta? O sea, si al otro grupo control no le pusiste nutriólogo y no le diste masaje, pues ¿cómo sabes que fue la pulsera y no lo otro? Entonces, al margen del tratamiento, los dos grupos se tienen que tratar de forma igual. En eso también ayuda el enmascaramiento. Si tú no sabes quién está teniendo ese tratamiento, los empiezas a tratar igual a los dos grupos. Entonces, imagínense que en un estudio que está evaluando la hidroxicloroquina, también les dieran a ese grupo esteroides y les dieran pulsoxímetro para que se llevaran a su casa, y al otro grupo no, ni esteroides ni pulsoxímetro. ¿Cómo sabes si fue la hidroxicloroquina o si fue el esteroide o si únicamente fue el pulsoxímetro y se estaban cuidando mejor y se atendieron mejor? No lo puedes saber. Entonces, al margen de la intervención, los dos grupos se deben de tratar de forma similar o lo más parecida posible, y en esto ayuda el cegamiento también. Ya llevamos 4 características que hacen válido un estudio de tratamiento. Último punto, el seguimiento. ¿Cuál fue la razón para aleatorizar? La razón para hacerlo al azar era que los dos grupos quedaran similares, se parecieran entre ellos, para poder así asumir que el tratamiento verdaderamente tuvo esa eficacia. Entonces, ¿qué pasaría si pensamos que en los estudios se nos pierden pacientes? En muchos estudios desaparecen pacientes, se pierden al seguimiento, no regresan a consulta o no sabes qué pasó con ellos. Entonces, ¿cómo vamos a analizar esos pacientes que se nos perdieron? Si en los estudios se pierden pacientes, ¿qué haces con ellos? ¿Cómo los analizas? Y aquí les voy a poner 2 opciones. Una sería, si se te pierden pacientes, los eliminas y analizas únicamente los que pudiste darle seguimiento. Esa sería la opción 1. La opción 2 sería, todos esos pacientes que se te pierdan, los metes al análisis e inventas qué les pasó. Opción 1, los quitas. Opción 2, los incluyes e inventas qué les pasó. Estoy seguro que más de uno de ustedes está pensando que la opción correcta es la 1, los excluyes. Pero es una pregunta capciosa, porque yo les estoy diciendo que voy a incluir a los pacientes e inventando qué les pasó. Vamos a ver el por qué la segunda opción es mejor. Como vemos aquí, la razón para aleatorizar era que los grupos quedaran similares. Entonces, veamos un estudio de la pulsera. En la pulsera ya estábamos viendo que si había personas tal vez esotéricas, tal vez esas personas ya iban a tener cierta
sugestión de que la pulsera les iba a ayudar. Entonces, si en un grupo hay más esotéricos que en el otro, probablemente si en el grupo de la pulsera hay más esotéricos, a estos les va a ir mejor porque se van a sugestionar más, ¿sí o no? Entonces, si vemos este estudio, aquí al inicio del estudio tenemos estos dos grupos. Y si se fijan, en estos dos grupos teníamos la misma cantidad de esotéricos intelectuales. Los azules, lilas son intelectuales, estos naranjas son esotéricos. Y son la misma calidad, la misma cantidad, perdón. Al cabo del tiempo va pasando mi estudio y resulta que de este lado se me perdieron 2 intelectuales en el grupo de la pulsera. Y de este lado se me perdieron 3 esotéricos. Yo, al cabo de 3 meses, yo les voy a preguntar cómo se sienten para ver qué tan miserables continúan. Y vean estos dos grupos. Aquí hay más esotéricos que aquí. Al final de este estudio, estos dos grupos ya no se parecen. Aquí hay más esotéricos. Entonces, probablemente si yo analizo nomás los que me quedaron, excluyendo estas pérdidas, yo voy a analizar esto contra esto y probablemente va a pasar que estos se sintieron mejor que estos. ¿Por qué? Porque en ese grupo quedaron más esotéricos. Esos dos grupos ya no se parecen al final. Si yo excluyo pacientes, puedo tener ese problema de que al final esos dos grupos no se parezcan. Vamos a explicarlo de otra manera. Resulta que hay en un cine 2 películas, están exhibiendo 2 películas. En una está este churro de Adam Sandler en una sala y en la otra sala de ese mismo cine está esta película que ganó el Oscar. Y yo soy un reportero del periódico y yo quiero encuestar a los que van al cine y les voy a preguntar si les gustó la película para ver cuál de esas películas es mejor para ponerlo así en el reportaje del periódico. Resulta que aquí entraron 100 personas y aquí a esta sala entraron otras 100 personas. Entonces yo les quiero preguntar al final de la película si les gustó o no la película. Entonces resulta que yo no me di cuenta porque yo estaba en la salida del cine, por otro lado, en otro pasillo. Y resulta que de esta sala se salieron 20 personas y yo no supe ni para dónde se fueron. No supe qué pasó con ellas. Y no nada más eso. Otras 20 personas se pasaron a la sala de esta película. Entonces, al final, en la salida, yo estoy entrevistando a 60 personas de las 100 que estaban. Estas 60 personas, les voy a preguntar, ¿les gustó la película o no? Y de este lado hay 120 personas y les voy a preguntar a estas 120 personas si les gustó o no. De estas 60 les pregunto, ¿les gustó la película? 54 dicen que sí, 6 dicen que no. Y de estas 120, 105 dicen que sí y 15 dicen que no. Si yo saco porcentajes con estos dos, a 90% les gustó la película aquí y a 87% les gustó la película acá. ¿Quiere decir que esta película es mejor que esta? Entonces, si se fijan, ahí está claro el problema de analizar únicamente a los pacientes que te quedaron al final. Entonces, una opción sería no excluir a estos 40 que se perdieron, sino analizarlos inventando qué les pasó. Y el inventar, les digo que es capcioso porque no se vale inventar así nomás por inventar. Hay ciertas reglas para inventar o para suponer o para analizar a los pacientes que se te pierdan. ¿Cómo lo haces? Los analizas como originalmente tenías la intención de tratarlos. Entonces, si este es un tratamiento y este es el grupo control u otro tratamiento, y de este tratamiento se te perdieron estos 20 pacientes, tú pudieras asumir que a estos pacientes les fue mal. Estos pacientes asumes que les fue mal y los analizas en este grupo como originalmente los ibas a tratar. Y de hecho, estos 20 pacientes que se te cruzaron al otro tratamiento, también de estos 20 pacientes sí sabes cómo les fue. Pero ese resultado de cómo los fue, lo vas a incluir del lado como originalmente los ibas a tratar. Eso se llama análisis por intención a tratar. Si tú analizas únicamente los que te quedan al final, se llama análisis por protocolo. Si analizas cómo les fue a los pacientes dentro del grupo que originalmente los ibas a tratar, se llama análisis por intención a tratar. Y en el análisis por intención a tratar hay un montón de subanálisis o de maneras de analizarlo por intención a tratar.
Una es la que ya les dije. Aquí asumes que les fue mal. Otra manera sería asumir que si se te pierden pacientes del lado del tratamiento que estás evaluando, esos pacientes vas a asumir que les fue mal. Y si en el grupo control se te pierden pacientes, vas a asumir que les fue bien. Entonces, si tú haces ese análisis, estás asumiendo el peor de los casos. Y si asumes el peor de los casos y después de ese análisis con el peor de los casos, el tratamiento sale diciendo que sí sirve, oye, es que de plano sí sirve porque asumiste lo peor a pesar de eso, sigue saliendo que sí sirve. Entonces, cuando tengamos pérdidas en los estudios, lo primero que tenemos que ver es cuántos pacientes se te pierden. Si se te pierde en el estudio más de la mitad de los pacientes, oye, pues por más que quieras analizar, está bien difícil sacar conclusiones porque se te perdió un mundo de pacientes. Pero si se te pierden pacientes, ok, primero, ¿qué vas a hacer con esos pacientes? ¿Cómo los vas a analizar? Y dependiendo del análisis que tú vayas a utilizar, tienes que leer cómo asumieron que les fue a los pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso en los estudios? Siempre en los ensayos clínicos se está incorporando una grafiquita, un diagrama de flujo. Y ahí tú puedes observar cuántos pacientes entraron al estudio. Por ejemplo, aquí había 191 que parecía que iban a entrar, pero los checaron y algunos no cumplieron sus criterios de inclusión. Entonces, únicamente 150 entraron al estudio. A estos les dieron el tratamiento, a estos no les dieron el tratamiento. Entonces, de aquí, de este grupo, estos 6 no recibieron este tratamiento. Pero aquí les están diciendo que hicieron un análisis por intención a tratar y a estos 6 los incluyeron en este análisis. Y a estos que están aquí, uno recibió el otro tratamiento. Bueno, a este lo metieron al análisis como originalmente se iban a tratar. Entonces, la última cláusula es ver el seguimiento que se le hizo en ese estudio. Por ejemplo, el seguimiento va a depender de la enfermedad que estás tratando de evaluar. Hay enfermedades que necesitas un seguimiento de una semana, hay enfermedades que necesitas seguimiento de décadas. Entonces, dependiendo de la enfermedad, tú tienes que pensar desde el punto de vista clínico, oye, ¿cuánto tiempo los tuvieron que haber seguido a los pacientes como para poder emitir un juicio de si funcionó o no funcionó ese tratamiento para ese desenlace clínico determinado? Entonces, fíjense, todo esto que ya vimos hoy en esta clase son las características que hacen válido un estudio de tratamiento. Pónganse a pensar dónde nos vamos a encontrar descritas estas características. ¿En qué parte de un estudio vamos a ver estas características? Veamos la estructura de un estudio de investigación, cualquier estudio de investigación. Estas son las partes que tiene, ¿no? Que el título, los autores, el abstract, el resumen, introducción, métodos, discusión, resultados, etc. ¿Qué es lo que leemos normalmente los clínicos? ¿Qué es lo que leemos normalmente los médicos de un estudio de investigación? Leemos el título y no leemos el resumen, no leemos el abstract y no leemos las conclusiones que están acá. Leemos el título y leemos las conclusiones del resumen. Y si las conclusiones del resumen están de acuerdo a lo que nosotros ya creemos, está muy bien este estudio. Pero si las conclusiones de ese artículo están en contra de lo que yo creo, oye, este artículo yo creo que está mal, yo creo que está mal hecho, este artículo no sirve, y lo quitamos, inmediatamente lo racionalizamos. Y, oye, ¿por qué yo creo esto? Por esto. Entonces este artículo está mal. Y resulta que lo que tenemos que leer, lo más importante que tenemos que leer para buscar estas 5 características, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en este pedacito de los métodos. Y es algo que inmediatamente como clínicos lo hacemos a un lado. Entonces, en realidad, lo primero que deberíamos de leer es buscar estas 5 cosas aquí en este pedacito, sin leer todo lo demás, antes de querer pensar en las conclusiones o querer leer los resultados. ¿Por qué? Porque hasta ese punto, aquí en este punto, estamos hablando de la validez y estamos hablando de si está bien hecho el estudio, entonces podemos creerle a los resultados. Tenemos que ver la validez primero antes de checar los resultados o de considerar la aplicabilidad de ese estudio. ¿Ok? Con esto terminamos esta primera parte. Mañana vamos a continuar con los resultados.